Trabajamos con proyectos que realmente queremos trabajar. Queremos ayudar a las empresas del mundo en el que nos gustaría vivir a nosotros en el futuro. Entonces queremos ayudar a las empresas que queremos que estén en el futuro. Alguna vez ha venido alguien que de repente, oye, yo lo que quiero es ganar pasta y cuanto más rápido mejor y me da igual, caiga quien caiga. No es nuestro perfil de cliente. Hicimos un report que se llama Sangre Unicornio y entrevistamos a CEOs de 51 startups en fase de crecimiento. Salieron muchísimos temas. El tema clave principal es yo no sabía que esto iba de gestionar personas. Y es eso, pues tú puedes ser muy bueno como CEO de algo, tener una visión muy clara de cómo tiene que ser tu producto, tu servicio, pero una cosa es fundar y otra cosa es ser empresario. Creo que hemos favorecido bastante la relación de los founders con los inversores. Después de hacer un proyecto con nosotros, mejora mucho tu capacidad de toma de decisiones, tu campo de visión y tu criterio respecto al proyecto. Eso al fondo, al inversor le encanta. De repente dice, ostras, veo que ha revisado su empresa y que el criterio que tiene a la hora de hacer las cosas cambia bastante. Yo siempre digo, después de tener un hijo y una enfermedad grave, emprender es lo más heavy que te va a pasar en tu vida. Y esto va mucho de ti, va de uno mismo. Si me preguntas qué tienes que cambiar un emprendedor es... Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde encontramos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Carlos Murillo, que aparte de ser miembro de Nova es cofundador y CEO de Spinoff, que es una consultora que ayuda a startups en fases tempranas con retos de crecimiento, de cultura y de posicionamiento estratégico. Digamos, una consultora de innovación. Así que para todos aquellos que os interese el mundo de las startups, el mundo de las consultoras rentables, pues bueno, creo que tenemos por delante un podcast súper interesante. Así que, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ramón. Un placer porque has dicho una cosa muy relevante que es... Soy Nova desde los inicios, o sea, yo he visto este proyecto crecer desde prácticamente el mes. Desde que antes que existiera, porque piensa que la compañía actual, ¿no? Desde la que estamos emitiendo este podcast, realmente la constituimos en el 2020. O sea, tú ya eras miembro de lo que fue la previa. De lo que fue la semilla. La semilla, que es verdad que para el miembro español yo creo que la transición fue sencilla, pero... Fui a vuestro primer coworking, entonces os he visto y estoy orgullosísimo de vosotros, la verdad. Total, y nos ayudaste ahí un montón, sobre todo al origen, que éramos muy poquitos, ¿no? Y al principio es verdad que era más difícil encontrar valor en Nova cuando erais unos pocos cientos de miembros, ¿no? Ahora cuando hay muchos miles, pues es más sencillo, ¿no? Pues sí, si quieres para arrancar, antes de profundizar en Spinoff y lo que hacéis, danos un overview general de tu carrera, ¿no? Que es una carrera muy chula porque es muy diferente, diría, al miembro típico de Nova, ¿no? Al miembro medio de Nova. Haznos un resumen para dar contexto y luego profundizamos en Spinoff. Vale, fenomenal. Pues yo lo más relevante sobre mi carrera es que yo empecé siendo bibliotecario. O sea, luego hablaremos de Spinoff y vais a entender, os va a volar la cabeza, ¿no? Empiezo siendo bibliotecario, que acabo ahí un poco de rebote. Yo con 16 años era DJ, bueno, empecé a pinchar, también he sido DJ 20 años durante mi vida, ¿no? De repente, pues quiero dedicarme a eso, estudiar un módulo de imagen y sonido y no me cogen. Y acabo de rebote ahí, porque mi prima estaba haciendo la carrera, pues me estaban contando que en la Carlos III tenía buena pinta, porque estaban digitalizando mucho, llevándolo por ahí. Yo en esa época prácticamente no leía, ahora devoro libros, pero en esa época estaba otras cosas. Y empecé siendo bibliotecario. Pero bueno, luego sí que es cierto que todo lo que he hecho en mi vida me ha venido bien. He entendido muy bien la charla esa de Steve Jobs de unir los puntos. A mí me ha venido bien todo. Luego empiezo a trabajar mucho de eso. Cuando termino la carrera siempre he estado trabajando y estudiando a la vez. Termino la carrera, estaba centrado en eso, en centros de documentación, todo ese tipo de entorno. He trabajado en bibliotecas también. Y cuando termino esa carrera, de repente digo, bueno, voy a hacer comunicación visual, que es lo que a mí me gusta, todo este mundo, ¿no? Y coincide que encima empiezo a trabajar también en televisión. Y hago una carrera de 8 años en televisión, 2 en Telemadrid y 6 en La Sexta. Luego lo profundizaremos porque hay historias chulas. Eso es. Y nada, y igual, pues ciclo que se acaba y de repente pues decido reinventarme, ¿no? Con sentido, ¿no? Pensar un poco en mí. Eso pues ahí tendría como unos 29 o así. Y es un momento de catarsis que digo, pues por aquí no sigo, esta etapa se ha acabado. Lo que yo había soñado que me encantaba, comunicación visual, pues ya fue, ya la tele ya la he vivido. Y decido reinventarme y me encuentro con el apasionante mundo del negocio, de la innovación y del emprendimiento. Y de repente es como un amor a primera vista que digo, este es mi sitio. Y aquí fue, sí. Entonces tú pasaste por Soulside unos años, ¿no? Y desde hace ya casi 3, ¿no? 2 y pico. Eso es, desde el 21 tengo mi propio proyecto que se llama Spinoff, que es una consultora de desarrollo de negocio para startups, que está en eso, en fase de crecimiento, cuando ya llevas 3, 5 años y has encontrado Product Market Fit, estás facturando entre medio millón y 5 millones, ahí no la solemos encontrar.
entre 3 años y 7 años también, algunas, pero bueno, que están en esa fase de crecer, de consolidarse, de ser un proyecto serio que ya no es la SID que está empezando, ¿no? Pues ahí nos movemos y ayudamos a posicionamiento de marca desde el punto de vista del negocio, ¿no? De entender cuál es tu propuesta de valor en el mercado, ¿no? Desarrollo de cultura también y básicos de equipo, ¿no? De gestión de equipo, productividad, eficiencia, procesos, todo eso. Y luego la estrategia propia de crecimiento a 3 años, ¿no? 3, 5 años, que es lo que solemos hacer, ¿no? Ese marco estratégico que te va a permitir tomar buenas decisiones como CEO y no ir improvisando todo el rato, ¿no? Hacer esa reflexión estratégica. Y sobre todo, una cosa que yo creo que es interesante, que más allá del contenido de lo que podamos hacer o de los entregables que pueden tener su valor, justo lo comentábamos ahora, ¿no? El tema de saber acompañar también a la gente que está en ese proceso, ¿no? Saber ayudarles a crecer, a pasar su trámite, entenderles, ¿no? Entenderles no desde la consultoría fría, sino desde entender su empresa casi como si fuera tuya. O sea, nos metemos hasta la cocina. Porque vienes a ser casi una especie casi de coach para el CEO de una startup, ¿no? Que después de 3 años pegándose, ¿no? Ya ha conseguido un cierto éxito, una cierta, ¿no? Viabilidad del negocio, no, viabilidad quizá no, pero bueno, que está camino de, y ahí le ayudas con retos a los que quizás se enfrenta normalmente solo o por primera vez, ahí le aceleras en esa, ¿no? En ese crecimiento, en esas 3 O sea, yo más que lo de coach es una consecuencia, o sea, porque te toca, ¿no? Te toca acompañar a la persona. Si tuviera que definirlo de alguna manera, nosotros somos como el Chief Strategy Officer as a Service, ¿no? De alguna manera. Entonces, todavía cuando no hay dinero para que haya un para equipo que de haya, estrategia, y luego nosotros tenemos, mi socia Carolina y yo tenemos, pues eso, venimos en Solside, trabajamos mucho con IBEX 35, con proyectos de innovación, comité de dirección, casi todo, ¿no? Y lo que hemos intentado es adaptar un poco el ticket también de los proyectos y adaptarlo a la realidad de la startup, ¿no? Hacemos proyectos pues mucho más aterrizables al día a día, ya te digo, no queríamos reinventar un poco el enfoque de la consultoría y ser una consultoría muy cercana, muy útil, ¿no? Que sirva realmente para el día a día de ese crecimiento, que tenga que ver con la realidad. Entonces, más allá del proyecto, pues ese acompañamiento nos parece importante por eso. Por decir, oye, yo te puedo pintar en un papel lo que sea, pero luego mañana qué, ¿no? Entonces, más allá de que los proyectos ya los enfocamos mucho ahí, a que sean lo más realistas posibles, que se adecúen muy bien a los recursos del momento de la startup, ¿no? En el punto en el que se encuentran, ¿no? Pero para nosotros es importante luego estar pendientes de qué va pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes modelos, pero sí, para nosotros esa parte es importante. Y entiendo que tienes un cliente que es complicado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sería el prototipo. Tú serías mi ¿no? prototipo. De medio millón a 5 millones, ¿no? Estamos justo exactamente ahí. Vino hace poco Jaime Medina, que quizá le conoces, que también que es miembro de Nova, que él tiene un negocio que también da servicios a startups y él ha probado muchos. Y justo probó y descartó de la consultoría porque yo entiendo que, pues, oye, pues era un mal cliente, ¿no? Y eso que él venía de McKinsey y no de hacer mucha consultoría. Yo entiendo que debemos ser un mal cliente, ¿no? ¿Cómo haces para convencer, ¿no? a este CEO de la startup, ¿no? Que tiene poco dinero, poco tiempo, muchas veces, ¿no? Porque a estas cosas entiendo que si no le dedicas tiempo, pues no salen bien, ¿no? ¿Cómo consigues esos 2 factores? Que entiendo que es el principal reto, ¿no? Porque luego conociéndote me creo que haya mucho valor en los proyectos que haces, y son palancas que bien tocadas pueden cambiar una compañía. Pero lo difícil entiendo que es la venta, ¿no? Bueno, fíjate, hay una cosa buena y es, creo que si tienes que convencer, vamos mal, ¿no? Porque entonces ya entras en esa pelea ¿no? Entonces, creo que una cosa que nosotros estamos haciendo muy bien es, tenemos muy trabajada nuestra marca, somos muy abiertos, muy transparentes, tenemos también nuestro propio podcast que se nos puede ver claramente cómo somos, cómo funcionamos, ¿no? Nos está sirviendo bastante de filtro. Entonces, nosotros también nos hemos encontrado un tipo de cliente que nos busca bastante, porque es ese cliente que entiende que la consultoría tradicional no le encaja, sí, o no. No conozco ninguna startup de nuestro tamaño que compre Big Four o cosas ni parecidas, vamos. Claro, bueno, más allá de eso, porque eso sería una pasta que no te puedes permitir, ¿no? Pero luego también el tipo de cliente, pues, pues tenemos muchos de, oye, pues he montado esto, ha empezado a crecer, me lo he encontrado, de repente tengo un negocio y pues yo es que hacía tartas de queso en mi casa, ¿no? O en el caso de Monchis, ¿no? Que es uno de nuestros clientes, ¿no? Monchis, esto es un chico de Nova, ¿no? ¿Cómo se llama este chico? Nacho. Nacho Sánchez Jurado, es sí. de Nova. Nacho Sánchez Jurado. Ex Ironhack, ¿puede ser? Ex Ironhack, eso es, sí, eso es. Y ahora están en Lanzadera también. Nacho y Javier Montes, que es el cofundador, pues imagínate, pues empieza a hacer tartas, de repente se encuentra que tiene un negocio, ¿no?
o Red Cat Heritage, que es una empresa un e-commerce de denim japonés, una cosa súper específica, pues un apasionado del heritage y del denim japonés, que de repente pues, se encuentra que tiene un negocio, ¿no? Esa gente, su primera opción nunca es ir a una consultora, ¿no? Entonces, pues sí que nos han encontrado en sitios, en podcast, no sé qué, y han dicho, pues estos chicos, ¿no? Nos pueden ayudar, ¿no? Y el CEO de startup más tradicional, pues creo que también sabe perfectamente lo que hay, y creo que nosotros nos diferenciamos nada más entrar por la puerta. Entonces es como... creo que tenemos un aire como bastante diferente en eso, en la forma de ser, de comportarnos, en la cercanía con la que nos relacionamos con esos CEOs, ¿no? Y luego las conversaciones breves que puedes tener antes de... Pues bueno, pues se ve que hay algo que no es lo habitual, ¿no? Porque sí que es cierto que hay una creencia muy extendida de los consultores, ¿no? La consultoría tradicional, incluso muchos CEOs de startup vienen de ahí y saben latín, ¿no? Pero creo que nosotros les solemos dar una capa de cercanía que hace falta en ese punto. Y bueno. Bueno, y que tocáis algunas palancas que, por ejemplo, yo, viendo de BCG, pues quizá la parte, ¿no? Decías, hay una parte como casi de estrategia plana 3 años, ¿no? Sí. Esa yo considero que tengo un buen bagaje, ¿no? 100%. Pero probablemente todo el tema de brand, ¿no? De cómo mi marca se adapta a este mercado, incluso el tema de cultura, ¿no? Pueden ser dos temas donde una persona que venga de una consultora quizá no tiene ni idea, ¿no? Bueno, sí, pero... O de posicionamiento de marca, ¿no? Aunque no sea sí. branding, ¿no? Pero oye, No. ¿cómo posiciono mi marca en cuanto a modelo de negocio y tal? Sí, Que o es sea, otro área, ¿no? yo lo que veo es que el CEO se mete mucho en su movida y en su proyecto, ya sea de servicio o tal. Entonces, creo que falta coger perspectiva. Entonces, creo que una cosa que valoran de nosotros y que ven enseguida es que somos gente que vamos a cuestionar en positivo, no a destruir ahí porque sí, ¿no? Que les vamos a hacer pensar, que vamos a generar ese espacio para que el CEO tenga esa reflexión y tenga una reflexión de calidad. Igual, hay CEOs que tienen equipos maravillosos, pero las dinámicas del día a día están viciadas también. Entonces, creo que eso es lo que se ve. Nosotros somos una consultora bastante interdisciplinar, lo mismo estábamos trabajando con café o con producto que con algo más tecnológico, y creo que eso se ve, ¿no? Que ese conocimiento muy transversal lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es un premio que se dan los CEOs a pararse a pensar y a decir, oye, voy a coger las riendas de esto de otra manera, ¿no? O también los CEOs, por mucho que sepan y de su negocio y lo conozcan, también son muy conscientes de sus áreas de mejora. Y de sus debilidades, totalmente. Yo creo que todo el tema de cultura y de people es típico área que muchas startups yo creo que trabajan poco y tiene una palanca brutal. Yo te diría que una de las pocas razones por las que seguimos aquí en Nova es porque esa parte la hemos cuidado habiendo hecho muy mal o habiéndonos equivocado mucho en muchas otras, ¿no? Pero yo creo que si esa la trabajas bien y eres capaz de fidelizar gente muy buena que durante mucho tiempo, ¿no? esté contigo, ¿no? Como nosotros hemos conseguido, tienes muchas más probabilidades de éxito, que luego nos podemos ir al garete en cualquier caso, ¿no? Pero sí que creo que esa parte bien trabajada, ¿no? Que nosotros hemos dedicado mucho tiempo y muchos recursos a cómo cuidar a la gente, hacer planes de carrera desde el principio, pum, 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 tiene una palanca muy grande, ¿no? Que te permite hacer más con menos. 100%. O sea, mira, nosotros hicimos un report, ¿no? Una investigación por coherencia, porque si nos dedicamos al mundo de la startup vamos a entenderla mejor, ¿no? Entonces hicimos un report que se llama Sangre Unicornio, que de ahí viene luego el nombre de nuestro podcast, y entrevistamos a CEOs de 51 startups en fase de crecimiento, en la fase en la que nosotros trabajamos con ellos, ¿no? Salieron muchísimos temas de marca, de negocio, tal. El tema clave principal es: yo no sabía que esto de tener un negocio y crecer iba de gestionar personas. Y es algo que te sorprende, ¿no? Pero es así, y es eso. Pues tú puedes ser muy bueno como CEO de algo, tener una visión muy clara de cómo tiene que ser tu producto, tu servicio, ¿no? Pero una cosa es fundar y otra cosa es ser empresario. Y eso aplica a todos los niveles. Y el área donde más se repetía la dificultad, la sorpresa, tal, era la parte de gestión de personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que además me encanta ese tema, ¿no? Es que la cultura es todo. He hablado con un mogollón de emprendedores, con gente... Hace poco hablábamos con Javier Jiménez Marco, que fue director general de Lanzadera, y lo decía, y dice... le preguntamos, ¿qué tiene que tener un proyecto para que funcione? ¿O en qué te tienes que fijar? Dijo, el proyecto puede estar bien o mal. Dice, es la persona. Las personas que hay detrás, los founders, la visión que tengan, el cómo se relacionan con su negocio. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en eso. Una cosa que creo que aportamos mucho valor en los proyectos es esa, que
ayudamos al founder a reconciliarse bastante con su negocio, porque vienes de una época de remar, empujar a saco, y vienes con muchas creencias, con muchos sesgos, ¿no? Y te reconcilias porque va un poco de eso. Y es que es fundamental el tema de la gente. Y por entender un poco más el tipo de compañías, ¿veis diferencia entre quien acude a vosotros, por ejemplo, entre compañías financiadas, por ejemplo, por Venture Capital, que quizá en esa red de los fondos muchas veces hay como expertos a veces, ¿no? ¿O no? ¿O veis también tanto de esas como compañías sin fondos por detrás? No hemos notado gran diferencia. Creo que puede ser que haya sido nuestro caso, ¿eh? Creo que afortunadamente una startup bien gestionada tiene una relación sana con su fondo, que eso significa entender en qué te tiene que aportar valor el fondo y hasta dónde se tiene que meter y hasta dónde no. Por norma general, una startup no quiere que se meta demasiado el fondo en su startup. Y si acaso, pues si estás en unas fases más iniciales, que haya smart money, ¿no? Business angels, tal, gente que sí te pueda asesorar. Esa es otra de las cosas que vemos recurrentemente, ¿no? Que de repente hay una línea muy difusa ahí entre el darte dinero y opinar, ¿no? Y a veces los CEOs no saben gestionar bien eso, ¿no? Pero en nuestro caso sí que hemos visto que el CEO... Tenéis clientes de los dos, digamos. Sí, y el CEO tenía bastante ownership del proyecto, el que ha tenido fondo. E incluso en nuestro caso refuerza mucho la relación con el fondo. ¿Por qué? Porque después de hacer un proyecto con nosotros mejora mucho tu capacidad de toma de decisiones, tu campo de visión, ¿no? Y tu criterio respecto al proyecto. Coges mucha perspectiva, enriqueces mucho lo que estás haciendo y entonces de repente, claro, eso al fondo, al inversor le encanta, ¿no? Porque de repente dice, ostras, veo que yo siempre he confiado en él, pero a lo mejor he tenido mis dudas que puede flaquear por aquí, que se ha hecho un trabajo, que se ha revisado, que ha revisado su empresa de arriba abajo, ¿no? Y que de repente el criterio que tiene a la hora de hacer las cosas cambia bastante, ¿no? Y creo que hemos favorecido bastante la relación de los founders con los inversores. Y un proyecto medio vuestro a nivel económico, horas que son 20.000 euros, 50.000 euros. Por ahí va, justo ese es el rango. Ese es el rango. Y que son 3 meses. Eso es, justo. Eso es. Luego tenemos diferentes formatos en base de la necesidad, porque intentamos hacerlo como muy acotado a la necesidad, en el sentido de, pues hay proyectos que necesitan más de una parte que de otra, o solo una parte, y hacemos una fase y ya está, ¿no? Porque lo que tú decías, pues tú a lo mejor me dices, mira, yo es que te doy 1000 vueltas en estrategia de negocio, o lo tengo claro, no lo necesito. Es igual, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Pero ahora mismo sí que veo que me hace mucha falta ayuda con esto. O empezamos por ahí, es una puerta de entrada, ¿no? Y bueno, más o menos la media es eso, son 12 semanas de proyecto y luego lo que sí intentamos es, lo que decía, adaptar mucho a los recursos, a la realidad de la empresa. No nos gustan los proyectos donde el papel lo sostiene todo, ¿no? Sino nos hemos metido hasta el fondo, hemos entendido, eso ya está bastante, lo que te entregamos está bastante adaptado y además solemos ofrecer un proceso de acompañamiento que hay una parte que va incluida y otra parte que es adicional, ¿no? Y mínimo estamos 3 meses, los primeros 3 meses, en hacer un buen traspaso de ese conocimiento, en asegurarnos que el CEO siempre necesita, o los founders necesitan un proceso de reflexionar, digerir lo que les hemos dado. Y hasta que nosotros nos aseguramos que ese proceso está hecho y que lo entienden en la misma medida en la que nosotros se lo hemos querido entregar, pues estamos con ellos. Eso ya te digo, a veces son solo 3 meses y a veces pues hemos estado hasta un año con algún proyecto que hemos seguido haciendo ese acompañamiento estratégico. Me contabas antes que ahora mismo sois 8 en el equipo, ¿verdad? Eso 4 full time, ¿no? Tu socio y tú más 2 y 4 externos. Eso es. En estos 3 añitos realmente que lleváis, ¿no? Porque fundáis a finales del 21. ¿Cómo ha ido creciendo el negocio, tu negocio, ¿no? ¿Cómo habéis ido facturando más? ¿Cuántos clientes habéis tenido? Los que nos quieras contar. Pues, empezamos Carol y yo haciendo los proyectos a full, que Spin-Off nace de una forma como bastante orgánica. O sea, estábamos como ella y yo, cada uno por su lado de freelance, y como que de repente empezaban a venir proyectos y le dimos un poquito de forma, ¿no? Fíjate, es curioso esta pregunta, es bastante curiosa, porque el primer año vino como muy solo, fue como una cosa hiperorgánica, y no sé, pues más o menos de media al año estamos teniendo entre 6 y 12 clientes, una cosa así, y el primer año fue el año que más tuvimos. Yo creo también el tema de estar cerca de la pandemia influyó bastante. Hombre, y el 22 era un año donde había mucho dinero todavía, ¿no? Las startups todavía tenían dinero porque veníamos de la ola del VC, ¿no? Veníamos de eso y luego creo que también era un momento en el que la pandemia nos obligó mucho a parar a pensar. Y entonces la estrategia estaba como
¿no? Igual que ahora estoy viendo un ciclo mucho más táctico y que ahora los proyectos tienen que ir mucho más al aterrizaje y a lo táctico, en el 22 había mucha necesidad de parar a pensar sobre lo que estabas haciendo. Y ahí pues aparecimos nosotros, ¿no? Y entonces fue muy bien. Ese primer año hicimos 180 de facturación. Segundo año mantuvimos un poco esa línea y hicimos unos 230, una cosa así. Y este año vamos a llegar a los 320, si Dios quiere, que nos falta cerrar este trimestre. Cerrar el último mes. Pero bueno, sí, más o menos unos 320. Entonces, crecimiento súper orgánico. Lo importante también es que tenemos claro el tipo de empresa que queremos ser, que es de escalabilidad apropiada, crecimiento orgánico, vamos a pulmón. O sea, todo lo que hacemos es... Rentables, ¿no? Somos rentables desde el día 1. Las 4 nóminas y a los freelance, ¿no? Desde el día 1, sí. O sea, eso lo tenemos bastante claro y sobre todo que trabajamos con proyectos que realmente queremos trabajar. O sea, también te digo que ha venido gente que quería o que hemos intentado y hemos visto que no iba a ser match o que estaban en otra cosa. Para nosotros es importante que pues eso, tengas ese espacio para pensar, que el proyecto tenga alguna ambición de impacto. Siempre decimos que hemos fundado Spinoff por una cuestión de egoísmo, porque queremos ayudar a las empresas del mundo en el que nos gustaría vivir a nosotros en el futuro. Entonces queremos ayudar a las empresas que queremos que estén en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguna vez ha venido alguien que de repente, oye, pues yo lo que quiero, que ha venido, más de uno, oye, yo lo que quiero es ganar pasta y cuanto más rápido mejor y me da igual, caiga quien caiga. No es nuestro perfil de cliente. O sea, queremos gente pues, que tenga una visión más de largo plazo, aunque luego hagas el exit mejor de tu vida el año que viene y seré muy feliz por ti, ¿no? Pero que quieras hacer una aportación de valor, que entiendas que tu proyecto puede generar un impacto en el área que sea, ya sea más social o más tecnológico o más de producto, pero sí que creemos que estamos ayudando al tejido emprendedor del futuro y a que haya buenos emprendedores y buenas empresas y buenos gestores de empresas en el futuro. ¿Qué cosas puede cambiar un emprendedor para gestionar mejor a su equipo y sus recursos humanos? Buenísima pregunta. Yo creo que esto de emprender, mira, yo siempre digo, después de tener un hijo y una enfermedad grave, emprender es lo más heavy que te va a pasar en tu vida. Y esto va mucho de ti, va de uno mismo. Es que si me preguntas qué tienes que cambiar un emprendedor es que tú seas muy consciente de ti. Conocemos muchos founders que el problema son ellos. Muchas veces en los equipos. El problema de la cultura son ellos mismos. Bueno, en la cultura o en el desarrollo del negocio, en el crecimiento del negocio, sus sesgos, sus creencias, el no saber quitarse de medio a tiempo. O sea, hay un momento que la empresa crece por encima del founder y el founder tiene que saber quitarse de en medio y entender que su marca le ha superado, que su equipo le ha superado y es mejor que él, ¿no? Entonces, y eso cuesta a veces, tío. Entonces es como, ¿qué tiene que cambiar para gestionar? O sea, rotundamente tienes que ser muy consciente de ti mismo. El emprendimiento te lleva a una velocidad de crucero alta y a un piloto automático bastante, como común, ¿no? Que estamos un poco todos en eso, pero especialmente el emprendedor, ¿no? Y creo que ahí es donde tienes que hacer la parada. Porque dejas de revisarte, dejas de mirarte, estás todo el rato hacia afuera, y ahí te corrompes. Uh-huh. Entonces, lo que tiene que cambiar, yo lo que le diría es eso. Mírate mucho a ti, piensa mucho en ti, pues cómo tus eres. Debilidades, ¿no? Refuérzate bien. Sí, ¿no? por ejemplo, para mí un gesto de un gran emprendedor es el que quiere seguir siempre aprendiendo, formándose, que no deja de formarse, que sigue teniendo inquietud, ¿no? Que tiene mucho apego al proyecto, pero es un apego, pues eso, en positivo y no de esto es mío y ya está, ¿no? Que lo compartes cuanto antes. O sea, nosotros, por ejemplo, pues al principio igual empezábamos a hacerlo todos nosotros un poco, pero desde el día 1, por ejemplo, supimos que la marca era importantísima para nosotros. Hemos invertido mucho dinero en trabajar con los mejores que hacían marca, ¿no? Con Relaja el Coco, que nos ha hecho un branding brutal, ¿no? Tienes un podcast, ¿no? Tenemos... que oye, que eso tiene un esfuerzo, ¿no? Claro. Grabar un podcast. Te iba a preguntar justo por eso, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das a cualquiera que nos escuche que quiera tener un podcast? Tú que ya te has publicado más de 30, ¿no? Y que ya empiezas a tener una cierta atracción. ¿Qué has aprendido del mundo del podcast y qué recomendarías? Pues mira, del podcast, fíjate, una cosa muy curiosa que nos pasó a Carol y a mí fue que yo le dije, Carol, algún día tendremos un podcast. Y me dijo, ya no, tío, lloro. Y al final tuvimos un podcast, ¿no? Vino un poco por casualidad también, pero bueno, al final si no lo hubiéramos acabado buscando, ¿no? Mi aprendizaje es que el podcast es una grandísima oportunidad para conocer gente hiper interesante, o sea, para tener conversaciones de este estilo y conocer gente súper interesante, que es una excusa para invitarles a algo
¿no? Que les estás dando visibilidad, tal, y les estás... Pues nosotros tenemos invitados súper importantes. Hemos tenido Dima Jimeno, por ejemplo, Javier Corte Goyeneche, Inglés. Javier Jiménez Marco, Ujú. bueno, Ferran Adrià, bueno, hay gente como bastante importante. Entonces, poder ofrecer ese espacio, pues es que si no, yo llamo a Ferran Adrià y me dice, no ¿Para puedo, qué, no? no puedo, ¿no? Claro. O yo qué sé, entonces es como, pues ese espacio es importante. Entonces, tienes esa oportunidad, tienes la posibilidad de a partir de ahí establecer vínculos con esas personas, ¿no? Y luego lo que te decía, a nivel de más de negocio, de volumen general de mainstream, creo que ayuda mucho a filtrar. Entonces, en nuestro caso es que lo bueno que tiene es que nos ves a Carol y a mí y es que ya sabes cómo somos, quiénes somos y es lo que te vas a encontrar, o muy parecido, Trabajas porque con... sí que es cierto que el podcast es un ambiente un poco más distendido, ¿no? Pero es lo que te vas a encontrar. Y creo que eso filtra mucho. O sea, yo lo que he notado es que en nuestro funnel, la gente que viene ya muy convencida de que quiere currar con nosotros o que ¿Qué valor le vais a aportar, etcétera? exactamente, y que somos el tipo de persona que ellos necesitan, ¿no? Y para mí eso es lo más potente que tiene el podcast, que enseguida te puedes hacer una imagen de si vas a... ¿Y a vosotros ya os está empezando a llegar negocio un poco inbound, crees, a través del podcast? No como manera masiva, nos ha llegado más, algún proyecto sí ha entrado por ahí, no de forma masiva, no es algo que Bueno, es que en diga... un B2B tampoco puede ser masivo, ¿no? Por eso, entonces no es algo así, pero sí, algún proyecto sí. Y luego otro tipo de oportunidades, ¿no? Pues hace poco hemos estado en Extremadura, en el foro de Extremadura Empresarial, y hemos estado allí de ponentes, ¿no? Y era pues una persona súper fan del podcast, que llegamos allí y nos decía, jolín, es que es como si estuviera conociendo a un famoso, y tú, que tú no eres muy consciente tampoco de eso, ¿no? Y te da una cierta reputación, Te da sobre una cierta, todo, ¿no? Yo creo. exactamente. Nosotros lo hacemos también un poco en la misma línea, ¿no? Porque creemos que cuida la marca, ¿no? Nos permite posicionarnos, nos permite acceder a gente súper interesante, ¿no? Que yo conozco, que luego siempre hay oportunidades para Nova de alguna forma, ¿no? Buenísimo. Oye, pregunta así un poco naif, ¿no? O sea, si yo para tú vender y tú crecer más, a través de los fondos, por ejemplo, habéis probado, porque oye, si tú tienes startups, ¿no? De un fondo a las que has ayudado y ya le has resuelto problemas, entiendo que vía los fondos, ¿no? Por ejemplo, Jaime, que es CFO as a Service, ¿no? Yo sé que vende mucho a través de fondos. ¿Vosotros ese camino lo habéis probado? Nosotros hemos explorado ese camino, de hecho hemos tenido contacto con bastantes fondos, pero va un poco en la conversación de lo que te decía antes. Llega un momento en el que es importante estar en el portfolio, la cartera de fondos de inversión como empresas externas que ayudan, pero de ahí a que el fondo imponga a la startup, tienes que trabajar con estos. Casi ¿no? es peor, ¿no? O sea, Casi es peor. prefieres Entonces, venderle por otro nosotros lado. al principio, fíjate, íbamos un poco con esa hipótesis de no, nos asociamos. Operating Partners o como se llama, ¿no? El Sí, fondo. de hecho tuvimos ahí un principio de acuerdo con uno, no voy a decir nombre porque como no salió, pero tuvimos principio de acuerdo tal, y enseguida nos dimos cuenta que las startups no iban a querer de esa manera y que nos perjudicaba. Mm. Entonces, bueno, sí que estamos en contacto con muchos y saben que existimos y O bueno, sea, tú lo que necesitas estar es en los círculos en los donde se círculos, mueven los no tanto. emprendedores Sí, early stage, sí, pero no venir por el fondo, ¿no? eso es, sí. Bueno. Y para 2025, aparte de que sé que vas a tener un bebé, ¿no? Dentro de poco, que eso entiendo, ahora, luego hablaremos de la parte personal. ¿Cómo es el plan, ¿no? Para spin-off? ¿Cuál es la ambición? Pues mira, nosotros este año estamos centrándonos mucho bueno, pues creemos que estamos empezando a hacernos un hueco, estamos poniendo mucho foco en darle valor a nuestra marca, porque es eso, es algo que hemos cuidado mucho desde el principio, hemos puesto mucho foco en eso, pero sí que es cierto pues que o no tienes el tiempo suficiente para seguir explotándola, trabajándola, y este año estamos full en foco de explotar nuestra marca. Nuestra marca tiene algo muy positivo y es que es muy versátil. Se pueden hacer un montón de cosas con ella, desde tener un podcast que se llama Sangre Unicornio, hasta un report que se llama Sangre Unicornio, ¿no? Hasta hacer cierto tipo de eventos, cierto tipo de cosas. Entonces queremos crecer mucho por ahí. Entonces queremos crecer mucho en lo social este año, sobre todo. A nivel de negocio, bueno, Spin-off nace con dos hipótesis. La consultoría es lo que nos ha permitido empezar y es algo que quería estar porque además nos encanta y es lo que te da un poco de realidad, ¿no? Pero Spin-off siempre, y de hecho de ahí viene un poco el nombre, ¿no? Pues ayudar a esas empresas del futuro, ¿no? Y luego otra parte es que nosotros queremos también ayudar a crear nuevos modelos de negocio en el futuro. Entonces, bueno, es una fase embrionaria que todavía estamos dándole forma, ¿no? Y que estaba desde el inicio y como que ahora la hemos vuelto un poco a retomar, ¿no? Y nuestra idea es eso, hacer algo relacionado con creación de nuevos modelos de negocio, ayudar a cierto tipo de aceleración de posicionamiento de, pues eso, de lo que es estas tres cosas de marca, cultura, negocio,
que va más allá de la aceleración a lo mejor un poco más tradicional, que está más enfocada solo en una parte, ¿no? Vamos un poco por ahí, vamos a crecer un poco en esa línea. Sí. Pero digamos también manteniendo el mismo tipo de cliente o montando nuevos modelos de negocio para Claro, clientes más grandes. eso es. Vamos a mantener el modelo de consultoría con los clientes habituales y luego el formato de trabajo es eso, coger proyectos interesantes que ayudemos nosotros a acelerar, que se vengan con nosotros a trabajar 1 año, 2 años y estén trabajando con nosotros y que les ayudemos. Puede ser una empresa que ya esté fundada, puede ser un diseño de un modelo nuevo y que nosotros encontremos a la gente y les incubemos o les aceleremos de alguna manera, encontrando la inversión adecuada, encontrando los recursos adecuados también para que ese proyecto viva solo, ¿no? Pero va un poco por ahí la idea, porque es una de las razones por las que montamos Spin-off también, ¿no? Es eso, queremos crear el ecosistema de empresas del futuro. Entonces la consultoría es algo que nos permite vivir, ¿no? Y sobrevivir y que el negocio tenga sentido y hacerlo de una forma directa con lo que ya hay. Y ahora el siguiente paso es eso, meternos en proyectos un poco más intensivos de aceleración y meternos en eso, pues a lo mejor con 2, 3 proyectos que estemos como full focus en ayudarles. Pues oye, ojalá vayan súper bien. Te invitaremos para que lo cuentes en unos años. Vamos, si quieres, una segunda parte de la entrevista un poco hacia atrás. Venga. Para profundizar un poco, hacer doble clic en esa historia, ¿no? Que te has presentado, me ha parecido muy gracioso, como un bibliotecario sí, tío. Y reportero, está bien. Cuéntanos un poco tú de dónde vienes, ¿no? De dónde eres, tus padres a qué se dedican, un poco qué tipo de ambiente vienes para dar contexto, ¿no? Y antes, ahora contamos tu historia de bibliotecario. Pues 100% que me preguntes eso, porque además yo es algo que llevo con mucho orgullo por la vida. Bueno, soy de Leganés, soy criado en Leganés, me he criado, o sea, soy un chico de barrio, bastante de barrio, ¿no? El Lega está a tope. El Lega está a topísimo. Estamos grabando este podcast cuando ayer habéis ganado al Barça. ¿Ole? Sí, de hecho es el prime de la temporada ahora mismo. Yo hoy estoy contentísimo. Mucha gente se acuerda de mí, soy muy del Lega, sí. Y bueno, soy chico de barrio y eso me ha condicionado bastante. Me ha condicionado bastante y me ha ayudado mucho ahora. Ahora lo veo con perspectiva, ¿no? Porque claro, Leganés ahora mismo es una ciudad maravillosa, pero en mi infancia era una ciudad que estaba por construir y bueno, pues a lo mejor no eran los ambientes más adecuados. Era un barrio, el típico barrio que te puedes imaginar complicadete, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha dado mucho instinto de supervivencia. Sí, y ese instinto de supervivencia lo he ido llevando mucho y creo que también soy un poco emprendedor por eso. Entonces, mis orígenes están ahí. ¿Tus padres estudiaron en la universidad? Mis padres, ninguno de los dos estudió. Mi madre... la primera generación, ¿no? Nosotros somos 5 hermanos. Mi madre ha sido ama de casa, bueno, ha trabajado alguna vez, ha tenido periodos que ha estado trabajando y tal. Estuvo trabajando en seguros y tal, pero bueno, mayoritariamente ha sido ama de casa. Y mi padre ha sido autónomo toda su vida. Tuvo una empresa pequeña, una pyme, 20-25 años, vendía accesorios para coches, lubricantes para... Muy humilde también, que luego lo pensaba y decía, jolín, pues ha sido emprendedor 25 años, a su manera. Y qué meritazo, ¿no? 5 hijos, o sea, súper mérito. Sí, 100%. Y bueno, pues ahí vienen un poco mis orígenes. Igual 5 hermanos como 5 soles, mis hermanos son la bomba todos. Hemos tenido todos nuestros estudios, nuestras carreras, iguales son mucha capacidad de sacrificio, nos hemos conseguido nuestras becas. Eso habréis aprendido mucho en casa, ¿no? Quizás, ¿no? De ese trabajo que tuvieron que hacer tus padres seguro para salir adelante. Sí. Y a ti te gustaba el mundo de la música, ¿no? Y a mí me gustaba el mundo de la música, sí. Yo de repente, pues un poco la cultura del barrio y pues empiezas a salir, los amigos con los que te rodeas, tal. Y me acuerdo una vez, pues voy a casa de un amigo y tenía ahí unos platos para pinchar, ¿no? Unos discos de vinilo y tal. En Techno House. Sí, justo, exacto. Ahí. Y justo yo toqué eso y dije, ostras, esto a mí me encanta. Esto a mí me encanta. Y entonces con 15, 16 años empiezo a pinchar. De hecho, profesionalmente, en mis ratos libres, de lo que no era toda... Pues eso, yo por la mañana trabajaba de becario, tenía mi trabajo por la mañana, por la tarde estudiaba y los fines de semana me seguía sacando mi dinero y me encantaba porque iba a pinchar, sí. Y sí, para mí eso ha sido... Ahora sigo pinchando de vez en cuando ya, pero ya como hobby solo. Pero ha sido algo también que me ha ayudado mucho. He estado en contextos, como os podéis imaginar, ¿no? Pues muy de la noche, ¿no? También aprendes mucho ahí. O sea, yo, por ejemplo, en la cabina he aprendido muchísimo a observar a la gente, a entender cómo se comportan, cómo se relacionan. Cuando eres DJ tienes una responsabilidad con la sala
porque el mood un poco de la sala lo llevas tú, ¿no? ¿Qué quieres que pase? Tienes que saber leer muy bien, ¿no? Entonces, fíjate, era una forma muy orgánica. Yo siempre tenía como esa cualidad de saber leer muy bien a las personas desde muy pequeño. Y esa fue la primera vez que, ¿no? Y luego el resto de mi carrera se ha ido desarrollando un poco en esa línea, ¿no? De aprovechar esa habilidad, pero ya pinchando eso. Tenías que hacer mucho por entender a la gente, por empatizar de lo que estaba pasando, por saber leer las circunstancias, ¿sabes? Y me ha dado muchísima experiencia vital también. O sea, no solo profesional, vital. Sí, me he divertido muchísimo. Entonces luego dices que no te aceptan en el módulo para dedicarte a esto de forma profesional, ¿no? Al mundo con un grado, ¿no? Sí, eso una es. FP, ¿no? Y acabas de bibliotecario, que me parece, o documentación, que es como se llama la carrera, que me parece, creo que es la carrera más random de los 20 y pico podcasts que llevamos. 100%, sí. Esa fue la primera que estudié. Sí. Llego, pues es un 19 de septiembre, no me cogen en el módulo este que iba a hacer de imagen y sonido, que iba a ser súper técnico de esto, iba a tal, pues no me cogen. Voy llorando prácticamente a una profesora que tuve de latín que me salvó la vida, que yo tuve ahí momentos también de desencarrilarme y esa mujer me salvó la vida. Me dijo, vete a la facultad, a la Complutense, al Paraninfo y ve a ver qué carreras quedan, tal. 20 de septiembre, o sea, ya estaba todo pillado, era pues eso, quedaban las dos o tres filologías, derecho, que siempre había sitio, porque había mucha oferta, y de repente esto, biblioteconomía y documentación. Pues me informo un poco, de repente mi prima había empezado esa carrera el año anterior, en la Carlos III me cuentan, me hablan muy bien de que se está digitalizando mucho esa carrera, de que están siendo muy innovadores ahí. Y me metí un poco pues a probar por no perder el año y ahí me metí. Yo lo digo siempre sin vergüenza ninguna, ahora me encanta leer, en ese momento no me gustaba y tuve suerte también de encontrarme con un grupo de gente en la universidad, 3 o 4 amigos que pues estábamos en esa fase vital también, todos trabajábamos, estudiábamos, tal. Hicimos un grupo muy bueno, aprendimos a estudiar juntos y sacarnos mucho partido de eso, ¿no? Y ahí saqué esa carrera. De hecho, yo me quería cambiar en la diplomatura en el tercer año y ya saltar a comunicación audiovisual, que es la segunda que hice. Y me convencieron mis amigos. Dijeron, Charlie, me llaman Charlie allí. Charlie, tío. Ya acabará, ¿no? Si estamos aquí a gusto, tal, si nos lo estamos sacando bien, estamos sacando buenas notas, tal. Quédate 2 años y luego ya te sacas lo que quieras. Y me quedé y saqué la licenciatura. Y luego pues ya... Pero tú sabías que tu vida quería ir más hacia el mundo del periodismo o de la comunicación 100%, audiovisual, ¿no? 100%. En ese momento era lo que me movía 100% y me sigue encantando a día de hoy, ¿eh? O sea, no, lo único bueno que también no es lo que era hace 20 años, también hay que decirlo. Está bastante manido ese mundo ahora y bastante... Bueno. Pero sí, o sea, 100% lo tenía claro y cumplí mi promesa conmigo mismo. Y luego me saqué mi licenciatura en comunicación audiovisual, sí. Uh-huh. Tus primeros pinitos laborales has contado que estuviste 8 años en medios de comunicación, ¿no? Sí, estuve... Cuéntanos qué haces. Bueno, mis primeros pinitos fueron en bibliotecas y centros de documentación, que es eso, y luego ya empecé 2 años en Telemadrid y 6 años en La Sexta. Entonces entiendo que un bibliotecario en una compañía de comunicación lo que hace es organizar todo el volumen inmenso, ¿no? de reportajes y de documentación en un tipo de software para que se encuentre fácil, ¿no? Eso es, sí, tienes ahí como ese rol, ¿no? de normalizar toda la documentación audiovisual, ¿no? Que se produce y que eso tenga sentido y entender que se tiene que guardar, que puede ser relevante para la línea editorial de la cadena, que no, pues eso, reportajes, programas totales que se llaman o brutos, ¿no? Que se llaman, que son imágenes en bruto completamente, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes ese rol y luego un rol también de ser propositivo en cuanto a líneas de contenido, en ayudar a la redacción a generar ese contenido, sí. Que eso entiendo que en el mundo de la IA que vivimos será un trabajo que, ¿no? Va a estar muy reemplazado o casi reemplazado, ¿no? No tengo ni idea, me resulta muy curioso porque me desvinculé completamente, no tengo ni idea de cómo va a ser, entiendo que sí, porque tiene todo el sentido del mundo, por ejemplo, para la hora de normalizar y hacer keywords y todo este tipo de cosas, es que claramente sí. Sí, ¿no? Hace mejor y más rápido, ¿no? Sí, y entiendo que el documentalista en este caso se quedará más desde el punto de vista de criterio, de qué vale, qué no vale, cómo puedes ayudar a hacer un mejor reportaje, una mejor Sí, o sea, pieza. desaparecer probablemente no, pero probablemente con menos documentalistas podrás gestionar volúmenes más grandes. Estoy seguro que sí. Preguntaré a mis excompañeros a ver cómo está yendo eso, sí. Y me contabas antes que yo creo que una experiencia muy chula antes de dar tu salto, ¿no? Y de hacer este cambio de vida que querías hacer, es que tú negociaste el convenio colectivo de La Sexta, ¿no? Eso es. Cuéntanos un poco esa experiencia desde el lado del sindicato, ¿no? Porque ahora mismo estás en un lado asesorando al lado oscuro, ¿no? A los empresarios. Nada, en absoluto. No, en ningún momento fue... Digo de broma, ¿eh? Sí, no, y en ningún momento fue el lado oscuro, ¿no? De hecho, todo lo contrario. Les tengo que agradecer mucho
que pues la pasión que tengo ahora por el mundo de la empresa y el negocio viene de esa experiencia. Bueno, pues esta historia es, yo en mi quinto año en La Sexta, pues tengo un año muy malo a nivel personal y a nivel profesional, tampoco me estaba realizando mucho, entiendo que esa etapa se acaba y justo tomo la decisión de que me quiero ir de La Sexta. Entonces justo, pues eso fue un domingo que yo trabajaba fines de semana y el lunes digo, bueno, vengo y le digo a mi jefe que me voy. Que de hecho esto si lo estuviera oyendo él se estaría enterando ahora, pero bueno, así fue. Y justo me para un compañero por el pasillo y me dice, oye Carlos, se está pensando hacer un comité de empresa y tú siempre nos has ayudado con este tipo de cosas y has dado un poco de criterio a las conversaciones así de cuando había algún problema y tal. ¿Por qué no te unes? Pues eso, yo la verdad es que interés por el mundo sindicalista no había tenido jamás, ¿no? Y al final eso sale adelante, me quedo y la primera reunión del comité pues se lo planteo abiertamente. Le digo, mira chicos, yo me iba a ir. Yo si me he metido aquí es por intentar ayudar en lo que pueda y las dos condiciones que pongo es que si nadie más quiere, pues yo me encargo de ser el presidente del comité y de gestionar, liderar un poco la negociación colectiva y que el día que firmemos el convenio me voy, porque no quiero, ¿no? Y así fue, estuve 1 año y medio negociando ese primer convenio. Un convenio, para el que no lo conozca, es, oye, dentro del convenio del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Hay una serie de normas, ¿no? De lo que debe hacer una empresa y un trabajador, ¿no? Sus responsabilidades, Relaciones laborales, sus relaciones laborales. Eso es. Pero luego tú puedes firmar cuando, no sé si son compañías de un determinado tamaño. Hay convenios de sector y luego están los convenios de empresa. Un convenio de empresa que significa, oye, una compañía que ya es tan grande que, oye, tiene aparte de la ley general, ¿no? Tiene su acuerdo de relaciones laborales propio. Sí, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios de sector son acuerdos de mínimos. Entonces, lo que establecen, o sea, los públicos o los orgánicos o los de comunidad, lo que establecen son los mínimos de relación. Que evidentemente hay sectores que lo tienen muy evolucionado. Consultoría, por ejemplo, tiene un buen convenio general y no hace falta que las empresas hagan un convenio propio, pero en el caso del audiovisual, pues estaba bastante verde, ¿no? Entonces, cuando la empresa empieza a crecer mucho, pues ese convenio se queda corto en un montón de cosas. Está bastante verde en cuanto a que no contempla situaciones. Muchísimas situaciones. Y ya no solo a nivel, estoy hablando que lo primero que se nos viene a la cabeza es el salario, ¿no? Y la reivindicación salarial. No, estoy hablando de cosas. Claro, estoy hablando de cosas básicas de prevención de riesgos laborales, de qué pasa en ciertas casuísticas, o sea, entonces había muchas cosas que resolver. Gestión del talento incluso, gestión de personas. Bueno, pues entonces había muchas cosas ahí que resolver. Y ese año y medio fue brutal. Me lo pasé espectacular. Aprendí muchísimo. ¿Y tú te dedicabas ya full time a esta negociación? Claro. De repente me salgo de mi día a día del trabajo porque, claro, de la noche a la mañana tienes que aprender de leyes, aprender de convenios, estatutos, entender de qué va eso, entender de qué va a negociar, cómo se hace. O sea, y claro, eran más de 8 horas. Yo trabajaba bastante más de mis 8 horas en esa época. Porque tú tienes que negociar encima con los trabajadores, ¿no? Para ponerles de acuerdo en qué pedir, ¿no? Claro, una cosa, un hándicap que tienes es eso. Tú eres el presidente del comité, pero tu liderazgo tiene que ser un liderazgo totalmente inspiracional y muy de involucrar a la gente, muy de saber explicar muy bien todo, porque no tienes capacidad de tomar decisión. Todo es por votación y por consenso. Primero del propio comité y luego en asamblea por la totalidad de los trabajadores. Uh-huh. Entonces, pues todo ese proceso fue así, ¿no? Mucho de aprender, de invertir mucho tiempo en cómo contar las cosas, en cómo involucrar a gente. Las primeras asambleas íbamos 4, gente que me dejó de saludar porque le daba miedo por si les despedían, que son creencias que tenemos, como trabajadores. Hacer luego asamblea ya de 500 personas que venían, ¿no? Y luego la propia negociación, que es espectacular. O sea, yo lo máximo para gente así un poco de empresa, pues es lo más parecido a un M&A, ¿no? O sea, cuando te cuentan negociaciones de M&A de grandes empresas que se tiran hasta las 5 de la mañana y son detalles de un hilito tal, pues es así, es exactamente igual. Yo el último mes estábamos ahí hasta las 2 negociando detalles del convenio, de oye, pues es que esto no, es que esto lo teníamos ya hablado no sé cuántos y esto es que ahora no podemos, tal. ¿Cuáles son algunas de las claves para ser un buen negociador? Claves para ser negociador. Pues lo primero, o sea, creo que tienes que saber empatizar un montón. O sea, ponerte porque, claro, si tú negocias por tu interés propio, nunca es por el individuo. Yo no negociaba por Carlos. Entonces yo tenía que saber empatizar mucho y identificar muy bien la necesidad de los trabajadores, ¿no? Y tenía que saber empatizar mucho con la empresa también. Creo que esa fue la clave del éxito. Afortunadamente también en el otro lado hay una persona con este talante y lo subimos a resolver. Pero creo que es eso. Creo que cuando negocias para tu propio interés, pues no estás negociando. O sea, entonces, evidentemente tú vas a defender lo tuyo, vas a intentar sacar
lo que crees justo, ¿no? Para ti y lo más favorable para ti. Pero o lo haces desde la empatía a las dos partes o no lo vas a conseguir. Tú necesitas también entender, vale, de tu reivindicación, cómo puedes encajarlo con la realidad de la empresa. Porque si yo le cojo y le digo, no, pues ahora todos a cobrar, 20% más, ¿no? ¡hala! ¿No? Y es como... Y es malo para todos al final. Claro, La empresa pues a lo mejor no es eso, ¿no? Y a lo mejor tenemos que hacer un plan, y a lo mejor es un plan que va escalando y va del 1 al 2, al 3, hasta el 20, un ejemplo hipotético que acabamos de hacer, ¿no? Y es hiper importante eso, entender de lo que yo te estoy pidiendo, cómo te afecta a ti en este momento, y si no es tal cual en este momento, porque no puede ser, cómo podemos ir adaptándolo para que eso pueda ser una verdad. Entonces, pues ahí es donde haces tus concesiones, de, bueno, pues yo a lo mejor lo quería para mañana y no tiene que ser para mañana. O a lo mejor hay otras cosas que tienen que pasar antes. Y para ellos son importantes también. Totalmente. Yo recuerdo, vamos, yo lo he vivido más creo desde el mundo teórico. Yo recuerdo que en Colombia tuve una clase de negociaciones y esto que acabas de comentar era clave, ¿no? De una negociación compleja, si tú quieres ganar, al final, si uno gana el otro pierde y eso tiene siempre malas consecuencias, ¿no? Entonces tiene que ser... hay que buscar una buena solución para ambas partes porque en las negociaciones complejas es difícil que si uno se siente derrotado en la negociación, eso no se tuerza, ¿no? Para el futuro, ¿no? Porque en una relación laboral, ¿no? Pues ese comité de empresa tiene las patas cortísimas, sí, tiene las patas muy cortas, ¿no? Yo recuerdo eso como una de las claves. Y luego nos recomendaban mucho, que yo luego lo he vivido, negociar las cosas en grupo. ¿No? Porque si tú negocias cada cosa por separado, es difícil, ¿no? Llegar a acuerdos. Pero en grupo, oye, pues si yo sé qué es lo más importante de todas estas cosas para ti, qué es lo más importante, pues quizá puedo ceder en esas para ganar en estas otras que son las que a mí me interesan. 100%. Tienes que tener una visión del total de lo que estás negociando, no de cada cosa. Sí, sí. Sí, sería otra gran recomendación. Yo recuerdo esas dos pinceladas que a mí me sirvieron y luego sí que recuerdo que entrábamos en cosas más tácticas, ¿no? De los BATNAs y tal, ¿no? De cuál es el, ¿no? Hasta dónde está dispuesto, cuál es el área de negociación, hasta dónde estoy dispuesto a dar yo, ¿no? Y cuál es luego los roles, que era una cosa muy chula, o sea... ¿Poli bueno, poli malo hacíais o qué? Sí, todos teníamos nuestro... Tú eras el bueno. Sí, yo era el del talante, el del criterio, el del diálogo, ¿no? Y yo tenía mis abuesos que eran los sindicalistas más que necesitaban, ¿no?, pegar sus gritos y era importante porque también los trabajadores, si no sentían, o muchos trabajadores, no todos, pero si no sentían que alguien iba a pegar los gritos que hacía falta allí, pues no tal. Y ellos igual. Yo me acuerdo de ellos que estaba esta persona con muchísimo talante, pero había un abogado que era listísimo, el tío, era buenísimo. Pero ese tío llegaba, bueno, de hecho igual, una vez que tuvimos que ir a mediación y tal, o sea, era un killer, tío, era un killer. Y era bueno, pues cada uno jugaba su rol y entonces había momentos en la negociación que era importante y yo también sabía cuándo tenía que dejar espacio para que otros pegaran el grito y que se tuvieran que imponer por ahí porque a lo mejor no era mi rol o no era mi manera o yo me iba a desgastar haciendo eso. O sea, yo era la figura que llevaba todo el criterio de la negociación y si yo me desgastaba en otros roles, pues eso podía ser bastante perjudicial para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy bonito también, eso, muy chulo, muy chulo. Éramos equipos de 6 en cada lado, más o menos. Y eso era muy interesante, cómo íbamos cambiando. Tú traías a gente en función del momento en el que estuviéramos, tal. Es muy chulo, tío. Muy chulo. Y ya para acabar de contar tu historia, ¿no? Hasta que montas spin-off, ¿qué ocurre un poco en medio, ¿no? Y cómo das ese salto desde el mundo, digamos, del audiovisual y... Bueno, pues firmo el convenio, cumplo con mi promesa, firmo el convenio un 8 de julio, me fui de vacaciones porque estaba bastante agotado y el 10 de septiembre salgo de la tele, sí, salgo de La Sexta. Y cuando salgo un poco sin una idea muy clara de lo que iba a hacer. Justo ese año me había estado formando también como coach. El mundo del coaching no me apasionaba, pero lo que es la metodología y el acompañamiento para mí tenía mucho sentido, me daba mucha ciencia, cosas que yo hacía de forma intuitiva. Y lo que hice fue, durante un año, permitirme el lujo de investigar y entender lo que me había pasado y lo que había hecho. Entonces investigué mucho en, vale, si no quiero ser sindicalista, ni me quiero meter en relaciones laborales, ni ser abogado de esto, ¿qué es lo que he hecho que tiene valor? Entonces, pues vi que mucho del movimiento social que había creado tenía que ver con la cultura de la empresa, me especialicé mucho en eso. Y ahí como que incubé un primer proyecto relacionado con eso, ¿no? Con ayudar a las empresas en desarrollar su cultura. En esa época además no era algo, ahora más o menos todos lo tenemos claro, en esa época no estaba tan claro en las empresas, o estaba muy claro desde el punto de vista del recursos humanos puro. Entonces, bueno, pues investigué mucho en eso y creé ahí mi primer proyecto relacionado con eso, que fracasó. Que intentaste venderlo tú mismo como emprendedor, como freelance. Eso es, intenté venderlo. Bueno, hice marca, me apoyé de gente y tal, pero
pero no funcionó. No funcionó porque no tenía experiencia suficiente, porque bueno, la cultura de una empresa es algo bastante serio. Y entonces, bueno, pues fracasó. Y después del disgusto, pues supe adaptarlo y me hice una pregunta que me cambió la vida, que fue, vale, ¿cuál es la mínima expresión de una cultura de empresa? Y entonces dije, pues la cultura de un equipo. Entonces adapté todo el proceso ese que había hecho de servicio de consultoría a una metodología de aceleración de equipos. Y era en aceleración de equipos en momentos de innovación o en momentos de crecimiento. Y ahí empecé a entrar en contacto con la innovación, a entender un poco en qué consistía, cómo eran los equipos de innovación, y justo la metodología que yo había diseñado encajaba a la perfección para que esos equipos de innovación trabajaran mucho mejor durante el proceso y los proyectos, el resultado de los proyectos tuviera mucho más impacto. ¿Por qué? Porque los equipos de innovación suelen ser multidisciplinares, con gente de backgrounds muy diferentes, que la mayoría de las veces no se conocen, con códigos muy diferentes, y al principio todos son buenas intenciones de innovar, pero ahí hay muchas zonas grises, ¿no? Y muchas tiras y aflojas, y yo veía que, digo, aquí no se está tratando bien esta parte y hace falta esto. Y efectivamente empezamos a probarlo, empecé a probarlo como freelance también, y empezó a funcionar muy bien. Y el resultado, no solo en el resultado de los proyectos, en el transcurso de los proyectos, en la relación con el cliente en los proyectos, pues funcionaba muy bien. Y es en ese contexto de freelance donde haces algunos de esos proyectos con Soulside y ya te fichan, ¿no? Y te quedas allí 3 años. Con Soulside, después de un tiempo de freelance, pues tenemos una conversación abierta de, oye, pues esto aporta mucho valor, lo que has traído aquí, o esta metodología está funcionando muy bien. Y yo también estaba en un momento en el que quería saber mucho más del negocio o profundizar mucho más en innovación. Además, en Soulside estaba rodeado de un talento espectacular, era brutal. Y entonces yo lo que veía ahí era, bueno, pues si no he tenido experiencia, tenía 31, pues si no tenía experiencia suficiente y tal, era el momento de empaparme de esto. Del business, ¿no? Que era la parte que te y fue como un máster universitario del mejor MBA que te puedes imaginar, por mis propios compañeros y por el tipo de proyectos que hice. Y en esos 3 años que estuve, hice la fusión cultural de Siemens con Gamesa, que fue un proyecto internacional en más de 10 países, con personas de nacionalidades de 50 países diferentes. Viajé por todo el mundo, aprendí muchísimo. Y luego, pues otros años ya muy enfocado más en innovación, en estrategia de negocio, entender mucho el IBEX 35, el mundo de la empresa desde dentro, con comité de dirección, con cargos importantes, muy cerca además. O sea, no es una cosa de, bueno, mi cliente me ha contratado y ya está. No, o sea, teníamos una relación muy cercana en los proyectos, les involucrábamos mucho, es parte de la filosofía de Soulside, y era muy codo con codo. Y he conocido a grandes directivos de este país muy de cerca, muy del día a día, sí. Y ya de ahí, ¿no? En la pandemia lo dejas y un poco como freelance es donde acaba surgiendo la historia con Carolina. Eso es, Carol trabajaba conmigo en Soulside, ahí es donde nos conocimos. El último año es donde nosotros empezamos a trabajar mucho juntos en proyectos. Y bueno, pues yo salí primero, ella salió un poquito más tarde, al año siguiente, y ahí pues empieza de una forma como bastante orgánica el engendro de spin-off, y ahora le hemos dado forma y en eso estamos. Qué bueno. ¿Cómo afrontáis? Porque ya yendo a la última parte de la entrevista un poco más personal, creo que vais a ser padres los dos, ¿no? Sí, no del mismo hijo, no sino del mismo ella con su marido y yo con mi mujer. Cada uno con su pareja, ¿no? Pero como sí. Entiendo que una compañía tan pequeña es un retazo, ¿no? Es un retazo, sí. Ha sido mera casualidad, no podemos decir otra cosa. Y bueno, pues a ver, lo bueno con Carolina y conmigo es que tenemos las bases como bastante bien asentadas, confiamos mucho el uno en el otro, confiamos mucho en que lo que hemos creado tiene sentido y que la base y que el equipo además también, esa base la tiene bastante impregnada. Y a partir de ahí, pues tendremos que ir aprendiendo. Y seguro que acertaremos y seguro que fallaremos o estaremos o fallaremos en casa o fallaremos porque va a haber un tiempo que no podamos estar a todo seguro. Bueno, más los hemos organizado para poder abarcarlo, ¿no? Pero bueno, como muy abiertos, la verdad. O sea, estamos como muy abiertos a explorar esta nueva realidad. Es algo que nos apetece. Creemos, o yo, por ejemplo, tengo una reivindicación muy clara de que se puede ser emprendedor y tener familia y ser feliz. Y no... O sea, creo que hace muy mal ese emprendedor de no, he sido papá y al día siguiente me voy a trabajar. Pues, lo entiendo, puedo entender tu situación, pero como mantra no. O sea, que entiendo que se puedan dar esos casos porque son así, pero que sea un mantra ya no tanto, ¿no? O mamá y tal, que también las he conocido.
Pues no, creo que se puede tener familia, que se puede ser emprendedor y tener una vida equilibrada. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura, nosotros trabajamos de lunes a jueves. Todos los viernes tenemos libre, a no ser que tengamos que hacer algo, pero el viernes aprovechas, echas 2 horitas, contestas mails o 1 horita, ¿no? Y si te quieres coger el viernes entero, te lo coges. O si hay que hacer algo También puntual... intentáis hacer la 4-day work week, ¿no? Sí, También como... 100%. Venía aquí hace poco Nacho Zaera que la tiene implementada y le funciona muy bien. Nos funciona fenomenal, nos despejamos mucho la cabeza y luego eso, o sea, tenemos un balance de vida-trabajo muy equilibrado. ¿Por qué? Porque además en nuestro trabajo en concreto, que a lo mejor por eso te he respondido eso antes, es que nuestro trabajo es fundamental, como estés tú. Si tú no estás bien, No lo vas a... no ayudas a nadie. Claro. No ayudas a nadie, entonces, bueno, pues nosotros ahí estamos en eso. Pues, si quieres, vamos a hacer unas preguntas más rápidas para conocerte un poco más de forma personal y ya cerramos. Ok. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, psicología más recomiendas, más regalas, ¿no? Ahora que te has hecho un ávido lector? Pues yo el que digo siempre, a ver, con los libros pasa que tienes, o sea, que depende de cuándo te pillen. Entonces tú puedes recomendar un libro y que tú me digas, pues vaya caca, ¿no? Pues depende del momento en el vital el que te pillen. A mí uno que me cambió mucho mi forma de pensar fue El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Me quitó mucha tontería. Librazo. Sí, Súper recomendado. me quitó mucha tontería. Sí. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Pues en la línea de lo que estamos hablando, no cuesta un poquito más de 100, pero el Kindle, claro. El Kindle me hizo que pudiera leer mucho más. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser en dinero, pero también en tiempo o en energía. En formarme, en enriquecerme, en hablar con gente, en tomarme muchos cafés con gente interesante. Te diría eso. Sí, sí. Gravity, ¿no? Gravity es la bomba, muy recomendable. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te gusta hacer? Hábito. Pues me levanto siempre con el pie izquierdo. Siempre. Es como los futbolistas, ¿no? Que entran siempre con el mismo. Siempre me levanto con el pie izquierdo, sí. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Pues mira, creo que he reducido un poco el nivel de autoexigencia y me ha venido bastante bien. También son etapas vitales, ¿eh? Creo que la treintena tiene una necesidad, ¿no? Pero creo que eso. Y he intentado, intentar ser más consciente de qué realmente me está aportando valor y no intentar llegar a todo, ¿no? Uh-huh. Y como, pues integrar eso. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor y lo que los consultores recomiendan a los emprendedores? Internacionalizar. Sí, hay una prisa por internacionalizar y es en plan, si todavía no tienes aquí la casa, esa es la que más. Sí, hay una prisa tremenda por internacionalizar. Esa una y otra, coger la pasta antes de tiempo. Ir a ronda de inversión antes de tener claro para qué quieres el dinero, si lo necesitas o no. La primera la suscribo totalmente. Yo siempre me arrepiento de haber empezado tan rápido en varios países porque aumenta mucho la complejidad antes de que tengas product market fit. Yo creo que eso es súper, súper acertado. Sí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues que como una persona que ha ayudado a los demás y que ha ayudado a dejar un mundo emprendedor mejor del que estaba cuando empezó. Y a la última, ¿a qué otra persona que admires nos recomendarías invitar al podcast? Que la conozcas porque te pediré la intro. Que la conozca y que admire. Pues admiro muchísimo a mi socia, a Carolina. Ya no la podemos invitar porque ya hemos... Claro, entiendo, sí, 100%. Pues mira, alguien que hemos tenido nosotros en el podcast últimamente y que he hecho un buen contacto con él, Javier Jiménez Marco, él es director general de Lanzadera, y tiene un historión, la verdad. Es un tío que ha analizado 30.000 startups en su vida y tiene un historión. Y la verdad es que hemos empezado a hacer vínculo y es una persona muy interesante. Invitarle. Oye, Carlos, muchísimas gracias. Un placer. Mucho ánimo con el bebé y con el proyecto y te seguiremos. Pues mil gracias, Ramón. Gracias a todos y hasta la semana que viene.